Bienvenidos amigos nuevamente al programa institucional de la Secretaría Universidad Somos Todos. Mi nombre es Carmen Betancourt y estaré acompañada esta semana con la profesora, por supuesto, Nancy Díaz de Villabona. Ella es coordinadora de la Secretaría y bueno, vamos a estar llevándoles información de primera mano sobre el acontecer universitario. Hoy nuestro tema es la libertad académica en alerta. Bienvenida, profesora, gracias por acompañarme. Muy buenas tardes. Una vez más compartimos este hermoso programa, este académico programa, donde en el día de hoy pues vamos a compartir, vamos a tener unos invitados también de lujo, ¿verdad? Y vamos a tratar específicamente sobre la libertad académica en alerta. Es importante resaltar que un 17 de marzo de 2014, por mandato del Consejo Universitario se crea este observatorio universitario de los derechos humanos, dada el impulso o la inquietud que tenían varios sectores universitarios por las reiteradas violaciones de derechos humanos que estaban ocurriendo en los estados andinos, sobre todo donde funcionan los núcleos de nuestra universidad. Sí, bueno, el objetivo principal del programa del día de hoy pues es el reconocimiento al trabajo que ha venido realizando el Observatorio de los Derechos Humanos de la Universidad de los Andes. Y bueno, vamos a estar tratando de este tema. Contamos con la presencia de la profesora Mayda Jochevar, coordinadora del observatorio, y el abogado Omar Mora, miembro colaborador y miembro también pues, del observatorio como tal. Ambos, por supuesto, forman parte de nuestra comunidad universitaria y bueno, estamos muy agradecidos de que pudieran hacer un alto y celebrar, dignificar el trabajo que se realiza desde allí hace un año. 2 años ya con esto. Sí, gracias. Ya cumpliendo 2 años. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí compartiendo y hablando de una pasión que deberíamos tener todos, que yo creo que todos compartimos, la pasión por los derechos humanos, por la defensa, educación y promoción de los derechos humanos. Y a propósito de eso, ¿cuál fue el motivo que impulsó precisamente a la creación de este observatorio? ¿Nos puede narrar un poquito la historia, los propósitos, los objetivos con el cual nació este observatorio? Precisamente nace, por lo general, los centros o las organizaciones de derechos humanos muchas veces nacen, y en el caso del observatorio también igual, muchas veces nacen a raíz de graves violaciones de derechos humanos. Entonces, por ejemplo, COFAVIC nació con todo lo que fueron las violaciones de derechos humanos por motivos del Caracazo. Sí. Y en nuestro caso del observatorio, justamente el Consejo Universitario, la Universidad Consciente, de dar respuesta, digamos, a los problemas del momento y a solicitud, pues, a iniciativa del rector y apoyado unánimemente por todo el Consejo Universitario, decidió en marzo de 2014 conformar un observatorio de los derechos humanos que pudiera dar cuenta de las violaciones que estaban ocurriendo en ese momento, digamos, que sabemos que fue muy fuerte, no fue solamente en Mérida, sino que se trató de protestas extendidas a todo el país, las llamadas guarimbas, digamos, criminalizadas de esa manera, con ese término, protestas que fueron reprimidas violentamente, que fueron reprimidas en exceso, desproporcionalmente, y a raíz de esto pues se creó un observatorio para que diera cuenta, por lo menos en el estado Mérida, ¿no? ¿Cuáles fueron nuestros objetivos? Dado que fuimos creados en ese momento específico que fuimos creados, el objetivo específico era cumplir con el mandato de dar cuenta de las violaciones que estaban ocurriendo en ese momento. Entonces, por supuesto, nosotros, derechos humanos, como es tal vez sabido, en derechos humanos trabajamos en red. Realmente el trabajo en coalición con otras organizaciones de derechos humanos universitarias fue uno de nuestros pilares, nuestros objetivos, y entonces dijimos, bueno, vamos a conocer el trabajo que otros centros, organizaciones u observatorios de derechos humanos a nivel de universidades estén haciendo. Nos contactamos con la universidad, con un centro fundamental muy conocido en Venezuela, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, que tenía ya una labor pues de 15 años para ese momento, y trabajando en conjunto, en colaboración con ellos, dimos respuesta al mandato e hicimos nuestro primer informe de violaciones de los derechos humanos en la ciudad de Mérida. Nosotros también intentamos establecer de alguna manera unos derechos en los cuales nos enfocaríamos. Por lo general, también en derechos humanos se trabaja
bien sea con la defensa, por ejemplo, de los derechos de la mujer. Entonces tenemos los observatorios de derechos de las mujeres, tenemos también los derechos de los pueblos indígenas, observatorio pues de los derechos de los, en nuestro caso, sí. Y nosotros dijimos, bueno, ¿qué tipos de derechos vamos a cubrir? Nosotros vamos a tratar de establecer pues una especialización, vamos a decirlo así, ¿no? En derechos humanos hay que trabajar de esa manera, no podemos abarcar absolutamente todos los derechos, ni podemos abarcar tampoco todo un ámbito territorial amplio. Entonces dijimos, bueno, vamos a trabajar tratándose de un observatorio de derechos humanos universitario, vamos a trabajar con la visibilización de las violaciones de los derechos humanos de los universitarios y también de los ataques a la universidad, es decir, el derecho humano a la educación, vamos a decir, y los derechos que están vinculados, porque el derecho a la educación no es un derecho, ninguno de los derechos está aislado, todos los derechos son interdependientes y el derecho a la educación es un derecho transversal, es decir, está atravesado por otra serie de derechos, por ejemplo, el derecho a la información o el derecho a la libertad de expresión. Entonces dijimos, bueno, vamos a trabajar, porque incluso había los ataques que estaban ocurriendo, por lo menos en Mérida, era represión desproporcionada de estudiantes, ataques incluso a profesores, ataques a las sedes físicas, hubo la quema de radio en Táchira, la Universidad de los Andes Táchira, etcétera. Entonces dijimos, bueno, vamos a visibilizar esto, pero tratándose también del caso de Mérida, en donde fue muy relevante el ataque a las residencias. Fueron muchísimas residencias de Mérida, contabilizamos más de 41 residencias solamente en el municipio Libertador, atacadas muchas veces por policías, por fuerzas de seguridad y a veces también acompañados con los llamados colectivos que preferimos llamar civiles ilegalmente armados, ¿no? Eso yo creo que bueno, hay una cantidad de documentación, eso ocurría no solamente en Mérida, sino también en toda Venezuela. Entonces hicimos, además de visibilizar los ataques a la universidad, y en el caso específico la Universidad de los Andes, también Táchira sobre todo, y por supuesto Mérida, visibilizamos los ataques a las residencias y el resultado es ese informe en donde ustedes pues allí tienen fotos, allí tienen estadísticas y sobre todo ¿qué trabajamos? Trabajamos estableciendo los patrones de violaciones de derechos humanos. ¿Y qué hallamos? Hallamos que los patrones de violaciones de derechos humanos ocurridos en ese momento en la ciudad de Mérida fueron también similares a los patrones hallados en otras partes, ¿no? De violación de derechos humanos. En esas protestas terribles que tuvimos en 2014, digamos, en esos acontecimientos pues terribles, con esas protestas legítimas con la situación tan grave, pues ya sabemos de escasez de medicinas, inseguridad, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, profesora, por lo menos en el caso de Omar, forma parte pues de la parte jurídica del observatorio. Tu papel allí es fundamental porque tiene que ver mucho precisamente con el manejo de toda esa información legal. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia en el observatorio. ¿Comenzaste con ella? ¿Te has incorporado después? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo comencé, tengo poco tiempo de haber ingresado, ¿verdad? Soy simpatizante, pues. Mi participación ahí va a ser más que todo por la cuestión de asistir legalmente, ¿verdad? A los miembros de la comunidad universitaria cuando surjan problemas con la ley. Por ejemplo, hay un caso del profesor Pedro Mora, ¿verdad? Que él desde hace 4 años, cuando comienza la crisis eléctrica, él ha venido denunciando el problema eléctrico. En los últimos tiempos, él denunció que organismos del Estado lo han venido siguiendo, ¿verdad? Es un amedrentamiento muy sutil, porque lo que hacen es seguirlo, pararse frente a su casa, un carro del SEBIN, y entonces él denunció eso. Yo lo escuché su denuncia y se hizo una denuncia a través de las redes sociales sobre esto, alertando a la comunidad sobre lo que estaba pasando, ¿verdad? Con respecto a al profesor Pedro. Y ese más que todo mi participación va a ser en eso. Como apoyo legal. En apoyo legal, en apoyo por lo menos cuando si algunos miembros de la comunidad universitaria, por su cuestión yo lo asisto en problemas, jurídicos, en problemas penales, ¿verdad? Esa es mi labor dentro del observatorio. Profesora, y volviendo al tema, por lo menos él planteaba un caso que tiene que ver con denuncias. ¿Qué cifras maneja el observatorio
No sé si llevan una contabilización de todos los casos o es puntual la información que manejan de qué ciudades o todo el país. Sí. Bueno, esto está vinculado, la respuesta está vinculada con la creación de un sistema de monitoreo. Nosotros comenzamos porque cómo trabaja un observatorio de derechos humanos. Nosotros tenemos que documentar, tenemos que visibilizar y tenemos que documentar los casos primeramente, ¿no? Antes de visibilizar y antes de presentarlo. Entonces la documentación incluye pues toda, tiene que estar comprobado, tiene que ser fidedigno, etcétera, etcétera. Nosotros, ¿qué hicimos? ¿Cómo podíamos nosotros llevar, digamos, toda la cantidad de casos que van ocurriendo? Es una especie de bitácora, de un diario, ¿no? Entonces, bueno, iniciamos un proyecto el año pasado, eso fue en agosto, pensamos en iniciarlo y ya prácticamente salió, creo que septiembre, octubre estaba saliendo ya la página web, un sistema, un proyecto que nosotros lo llamamos de plataforma digital del Observatorio de Derechos Humanos. Aquí pueden ver, pues hay unas cifras acá, no sé si lo pueden poner la cámara. Están ya. Hay varios cuadros. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros monitoreamos todos los casos. ¿Qué nos permitió la automatización y la, vamos a decirlo así, la digitalización del sistema? ¿Qué nos permitió? Nos permitió incluso poder monitorear Venezuela. Completo. Y claro, entonces, ¿qué hallamos básicamente? Nosotros, primero, ¿cómo es el sistema? ¿En qué consiste? Digamos, ¿qué ataques o qué agresiones o qué violaciones de derechos humanos visibilizamos? Básicamente el derecho a la educación y el derecho a la libertad académica. La libertad académica es un derecho humano consagrado dentro del derecho a la educación. La libertad académica, a veces se le dicen libertad de cátedra, pero la libertad de cátedra es menos que la libertad académica. La libertad académica incluye la libertad de investigación, la libertad de cátedra y la autonomía universitaria. La autonomía universitaria es el requisito institucional, digamos, la condición institucional de la libertad académica. Las universidades, para que pueda haber libertad académica, tiene que existir autonomía universitaria. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, la visibilización es los ataques, que lo sabemos, todo el mundo lo sabe, sobre todo los universitarios, los ataques a las universidades autónomas por parte del Estado, del gobierno. Esto también es muy importante señalarlo, las violaciones de derechos humanos las comete el Estado, un particular comete algún acto delictivo, etcétera, pero lo que configura la violación de derechos humanos es el funcionario del Estado. Profesor, vamos a hacer una pequeña pausa y entonces continuando, cerrando con esta idea de quién es que de una u otra manera pues ataca o vulnera los derechos de los ciudadanos. Vamos a hacer una pausa y entonces en breve continuamos con más información.